cantidad de encuentros de cocineras tradicionales que prácticamente han proliferado en muchos estados de la República. El conservatorio empezó poniendo la muestra desde el principio de este milenio en Michoacán y ya van 11 o 12 encuentros de cocineras tradicionales, pero han seguido otros muchos: Morelos, Tlaxcala, Puebla, cuando menos hay 15 estados que ya están metidos en eso. Pero no solo es cocina tradicional. Déjenme mencionar una serie de eventos que han participado, por cierto, sus representantes en este cuarto foro, y que son eventos ya de trascendencia nacional y algunos internacional. Estuvieron aquí ayer o antier participando en una mesa redonda los representantes de Culinary Fest de Baja California, Morelia en Boca, Mesamérica, Chef Sonora, Guerreros del Maíz, Guanajuato Sí Sabe, Come Jalisco, el Encuentro Gastronómico del Mayab, el Festival Internacional de la Cocina del Mar de Sinaloa, el Saber del Sabor, etcétera. La lista es más larga. Es decir, que estamos cumpliendo nuestra tarea, el gobierno federal de manera oficial y la sociedad civil con apoyos muchas veces estatales y municipales para este plan de acción enfocado al rescate, salvaguarda y promoción de nuestra cocina tradicional. Pero sería muy bueno recordar cuáles fueron los criterios fundamentales que atendió la UNESCO para otorgar a nuestra cocina semejante distinción. En primer lugar, la antigüedad del eje de la cocina mexicana. El eje de nuestra cocina es una trilogía: maíz, frijol, chile. Y está demostrado por los científicos correspondientes que el maíz tiene 8,000 años de haberse domesticado en lo que hoy es México. Y el chile y el frijol no son muy jovencitos, aunque no son tan antiguos. 5,000 años de antigüedad en ambos casos, su domesticación en este territorio. Se dice fácil 8,000 años de antigüedad. Eso quiere decir 60 siglos antes de Cristo. Las pirámides de Egipto, estamos hablando de siglos 6, 7 antes de Cristo. 60 siglos antes nuestro maíz se domesticaba. La cultura madre de México, la cultura olmeca, 4 o 5 siglos antes de Cristo. Nuestro maíz 60 siglos antes se estaba domesticando aquí. Bueno, esa antigüedad es pasmosa, pero no es una antigüedad que sea percibible a través de arqueólogos con su lupa que van a buscarla. Esto es lo extraordinario. Es una antigüedad que tuvo continuidad y que hoy, en pleno siglo XXI, el eje de la mayoría, de la alimentación de la mayoría de los mexicanos, sigue siendo esa trilogía: maíz, frijol y chile. Pero se agrega a la antigüedad continuidad y actualidad, la territorialidad, es decir, que nuestra cocina mexicana cubre todo el territorio nacional. No se nos oculta, por supuesto, el importante consumo de tortillas de harina en los estados fronterizos del norte, pero aún en esos estados, si vamos a una taquería en Obregón, en Hermosillo, en Chihuahua, en Ciudad Victoria, el taquero nos pregunta: ¿con tortilla de harina o de maíz? Es decir, no es una sustitución del maíz, es el uso de ambos cereales. Y desde luego que ese concepto de que la cocina mexicana cubre todo nuestro territorio nacional no desconoce la existencia de cocinas regionales perfectamente diferenciadas unas de otras: la yucateca, de la oaxaqueña, la veracruzana, de la poblana, etcétera. Claro que existen las cocinas regionales, pero la cocina mexicana no es una mera suma. Sí se puede hablar de una cocina mexicana. ¿Por qué? Porque todas esas cocinas regionales tienen un eje: maíz, frijol, chile. Desde los panuchos y los albutes en Yucatán hasta los otros rincones de la República se consume precisamente esa trilogía: maíz, frijol y chile. Entonces, eso es algo de gran interés, porque ¿a poco creen que lo que ustedes comen cuando hablan de cocina francesa lo comen en toda Francia? No, para nada. Estamos hablando de otro fenómeno diferente. La nuestra es una cocina tradicional. La cocina francesa
la más famosa del mundo sin duda, es una cocina de élite, una cocina festiva. La nuestra tiene mucho más que decir al respecto. Después de esto, habría que agregar otro criterio de la UNESCO, la cobertura poblacional. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los mexicanos, desde los más modestos, los más humildes del campo de las ciudades, hasta los más ricos mexicanos, todos comemos cocina mexicana. Todos comemos tortillas, todos comemos frijoles, todos comemos salsitas picantes. Y en la casa del más millonario, ¿ustedes creen que en su desayuno, aunque sean huevos con jamón, no le ponen unos frijolitos? Sin la menor duda, es también una característica que culturalmente es del mayor interés, que toda la población de nuestro país somos afectos a nuestra propia cocina. Bueno, pero por ejemplo el caso del mole. Cuando va a cumplir 15 años la hija del ejidatario, su señora esposa con las comadres, 2, 3 días antes, está preparando el mole para los 15 años allá en la sierra. Y la hija del señor maestro albañil en una colonia proletaria se va a casar, le hacen el mole la mamá y las tías, etcétera. ¿Y ustedes creen que existe un restaurante mexicano de los más lujosos y de alto nivel que no haya en sus especialidades un mole? Incluso hablando de restaurantes mexicanos en el extranjero, en París, en Tokio, en Oslo, en Sydney, en Nueva York o en Washington, si es un restaurante mexicano, hay un mole. Entonces fíjense aquí cómo de alguna forma vemos esa permeabilidad de los estratos socioeconómicos en la afición a nuestra cocina. Bueno, y otro ejemplo que es elocuente, las bodas de gente rica, que el papá echa la casa por la ventana, papá de la novia, para la boda. En la medianoche, a las 11, una cena generalmente fría, sin mayor chiste, medio fea. Lo bueno viene a las 3, 3:30 de la mañana, cuando salen los chilaquiles o el pozole. ¿Y qué más popular que unos chilaquiles o un pozole? En fin, hay muchas pruebas de esa presencia en cualquier estrato social de la cocina mexicana tradicional. Los hoteles de 5 estrellas, Gran Turismo, de cadenas internacionales, en territorio nacional mexicano, estén en Tijuana o en Tapachula o en la Ciudad de México, en sus desayunos no faltan chilaquiles o enchiladas. Los chilaquiles más característicos es con la tortilla que va quedando día con día, que la señora corta en cuadritos, en tiritas según la costumbre, la salsa, las alza, y con esa tortilla ya de 8 días o 15 días es con lo que se hacen los mejores chilaquiles. Bueno, esto para darle la palabra a Lalo Palazuelos con este tema que pongo sobre la mesa, mi querido Lalo. A raíz de lo que acabo de decir, yo sostengo que la verdadera alta cocina mexicana es nuestra cocina tradicional popular, la reconocida por la UNESCO, la cocina de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de los mercados, de las fondas. Esa es nuestra alta cocina mexicana, que en restaurantes auténticamente mexicanos, de lujo incluso, esa alta cocina mexicana popular enriquece a esos restaurantes. O en las casas de los ricos, esa cocina popular mexicana adorna las mesas de los ricos. Y por supuesto, esa cocina tradicional inspira a los chefs. Y si un chef mexicano de veras es buen chef, antes que aprender en la escuela, lo aprendió de su mamá. Verbigracia, mi querido Lalo Palazuelos, no tenemos que recordar qué eminencia de la gastronomía nacional es tu señora madre que tanto apreciamos, Lalo. ¿Qué comentarías al respecto? Bueno, el primero es que sí, cuando mi mamá hace las bodas no sale frío, ¿eh? Bueno, porque tiene una empresa de banquetes excelente. No, mira, hace algunos días tuve el honor de asistir a un evento que le entregaron un premio a mi señora madre, y me tocó sentarme al lado de una doctora que sacó un gran tesoro de una cajita empacado en unos tubitos de vidrio, y era nada más y nada menos que unas semillas de maíz teocintle
que tenían alrededor de 5,000 años, según ella, de edad, ¿no? Al yo tener en mis manos este pedazo de historia, bueno, pues me vi muy conmovido, pues que no todos los días te llega un tesoro de tal magnitud. Y en ese sentido, hablando un poco de la cocina, evidentemente nosotros como chefs, como cocineros, no podemos imaginar un futuro sin mirar al pasado. Entonces es en ese pasado que tenemos histórico, de tradiciones, de cultura culinaria, en donde, como tú bien lo dices, encontramos esa inspiración para generar nuevos platillos, para crear recetas con esta tradición, con estos ingredientes, pero de pronto pues con técnicas un poco más modernas, más sofisticadas y con unas presentaciones más vanguardistas. Pero sin lugar a dudas, pues hay que ponerle el respeto que se merecen. Uno, los ingredientes; dos, las tradiciones; definitivamente tres, el sazón. Y sobre todo que cuando presentamos estos platillos, pues uno a veces que prueba la comida no entiende los siglos de historia que vienen detrás de estos platillos. O sea, hablábamos hace rato de las enchiladas y de cómo ya era un platillo mestizo, porque ahora ya llevaban el queso y la crema, ¿no?, que llegaron con los españoles. Entonces creo que es bien interesante cuando hablamos de cocina mexicana, entender que hay un gran acervo cultural gastronómico que no podemos permitir que se vaya, que se pierda. Por eso esta labor de trabajar con las cocineras tradicionales es muy importante, porque muchas de las recetas que hacen de manera magistral a veces no se documentan. Entonces todos estos esfuerzos que yo he podido ver de los eventos de cocineras tradicionales, en donde se dedican a veces a rescatar con mucha dificultad a veces, porque no siempre algunas de las cocineras tradicionales están dispuestas a dar sus recetas, pero además cuando las dan pues quizás no usan términos culinarios de gramos, de tazas, de mililitros, que hace que su reproducción sea un poco más compleja. Pero el otro día que asistimos al reconocimiento póstumo de Giorgio D'Angeli, y él pusieron una máxima en la parte de atrás que decía que cuando se pierde una receta es como si se extinguiera una estrella, algo así más o menos se decía. Entonces es bien importante que todos estos esfuerzos se hagan para poder salvaguardar esta historia que tenemos los mexicanos. Y creo que otro de los conceptos que nos debe de dar el foro a todos los que asistimos es el concepto de unidad, porque hoy más que nunca es importante que los mexicanos nos unamos en pro de nuestra gastronomía, porque no podemos seguir permitiendo que nuestros chiles en nogada vengan a ser reemplazados por una mera imitación hecha en China, y que ahora los chiles poblanos pues vengan de China porque los mexicanos somos incapaces de generar una soberanía alimentaria. Ahí es a donde está el tema. Hay que unirnos todos para que podamos hacer que la gastronomía mexicana se siga consolidando como lo ha hecho de manera increíble estos últimos 6 años, pero que podamos de verdad trabajar mirando hacia el futuro, siempre viendo hacia el pasado, mi Pepe. Ciertamente, Lalo, es el eje de esas dos palabras que hemos repetido: rescate y salvaguarda. Eso se refiere precisamente a lo que estuvo antes que nosotros y que debe seguir estando. Hablábamos de los criterios de la UNESCO para la declaratoria a favor de nuestra cocina. Mencionamos ya la antigüedad, la territorialidad, la cobertura poblacional, pero no hay que dejar fuera uno último, que es el que la cocina mexicana, a diferencia de muchas otras cocinas importantes del mundo, es una cocina lo mismo festiva que cotidiana. Y un ejemplo, en las grandes fiestas, el ícono de nuestra cocina, un mole poblano o de algunos otros lugares, invariablemente lleva su arroz y sus frijoles a un lado. Y a diario es lo que nosotros comemos en nuestras casas. Y si nos metemos una fonda, la comida corrida reglamentariamente: sopa aguada, arroz y un platillo principal con frijolitos.
Es decir, esa característica es desde el punto de vista antropológico algo notable, que nuestra cocina lo mismo es festiva que cotidiana. Cabrían muchos más ejemplos, tenemos una limitación de tiempo. Las áreas que hemos visto, disfrutado en este cuarto foro, habría que hacer algunas reflexiones muy rápidamente. En primer lugar, quisiera yo referirme a los productores de alimentos en toda esta franja espectacular con sus stands y cosas deliciosas que han estado mostrando y vendiendo, y las cocineras tradicionales. Bueno, no es casualidad que empiece por estas dos áreas. ¿Por qué? Bueno, nuestro patrimonio alimentario está ahí a la vista con los productores de alimentos, y nuestro patrimonio culinario está a la vista también con las cocineras tradicionales. Aquí déjenme decirles una frase de 2 renglones del doctor mi tocayo José Nordenflick de Chile, y esta frase se la copié de una ponencia notable que presentó ayer o antier, ya ni sé. El patrimonio alimentario es a la naturaleza lo que el patrimonio cultural es a la cultura. Bueno, esto nos ubica porque precisamente las cocinas tradicionales dependen de esos dos elementos: los ingredientes, el patrimonio alimentario con que vamos a cocinar, y el patrimonio cultural, o sea, los cocineros, las cocineras, quienes van a cocinar. Y aquí déjenme darles un dato que explica en muy buena medida por qué la cocina tradicional mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, mucho antes de que la UNESCO hiciera su declaratoria, porque así ha sido reconocida nuestra cocina desde mucho antes del 2010 como una de las principales del mundo. Déjenme darles estos dos datos en realidad. Patrimonio alimentario, es decir, nuestra diversidad natural, lo que llaman los ecologistas la biodiversidad. México es un país megadiverso, está entre los 4 principales países megadiversos del planeta. 4º lugar después de Brasil, Colombia e Indonesia. Sigue México. Esa es nuestra diversidad natural, o sea, el número de especies animales y vegetales que albergan nuestro territorio. Y esto tiene que ver con cocinas tradicionales, porque cuando no son tradicionales, pues ya puede ir uno al súper en la esquina y comprar lo que quiera. Esto es lo que la naturaleza nos da. Pero luego, ¿quiénes van a cocinar ese patrimonio cultural? México es el 2º país del mundo en diversidad cultural. La miden los antropólogos con un factor lingüístico. El primer país de la Tierra es India, con 65 lenguas vivas. Sigue México con 62. Sigue China bastante abajo con 54. Y cuando existía, seguía la Unión Soviética con 35 lenguas vivas. ¿Qué tiene que ver la lingüística con la gastronomía? Muy sencillo. Los antropólogos lo tienen muy estudiado. La más frágil de las expresiones culturales del ser humano es el idioma, es la lengua. Por lo tanto, cuando subsiste una lengua, lo más probable es que subsistan todas las demás expresiones culturales de ese pueblo: gastronomía, indumentaria, tradiciones, etc. Fíjense nomás, 4º lugar en biodiversidad, 2º lugar en diversidad cultural. Esto nos lleva a una reflexión. Nuestras cocineras son tradicionales, su cocina es tradicional, pero las expresiones de la cultura son dinámicas. La cultura no se puede guardar como una pieza de museo en un capelo de vidrio. La cultura esencialmente es algo dinámico. ¿Cómo se concilia este concepto con cocineras tradicionales? Pues la cocina de estas cocineras tradicionales es una cocina que se ha recreado y se ha reinventado a partir de la cocina prehispánica, a partir del siglo XVI con la conquista hasta la fecha. Y por ello ya no podemos decir que exista una cocina prehispánica. La cocina tradicional mexicana en cualquier parte de la República es una cocina mestiza. Y si no, regresen saliendo con las cocineras tradicionales.
La manteca de puerco la trajeron los españoles, la carne de puerco, los lácteos con la res, etcétera, muchos vegetales, el trigo, el arroz, lo trajeron los españoles. Ya sabemos que el arroz viene de Oriente, pero aquí llegó por los españoles. Entonces, esa cocina mestiza es el mejor reflejo de que la misma cocina tradicional se recrea y se reinventa. Y aquí yo le preguntaría a nuestro amigo el chef don Eduardo Palazuelos, ¿cómo sería esta inspiración de un chef en nuestra cocina tradicional que es mestiza? Bueno, primero hay que sentirnos orgullosos, como tú dices, de todo lo que es México. Creo que teniendo un país tan increíble, ¿verdad? Que somos el cuarto país, como lo dijiste, más megadiverso del mundo. Tenemos además son más de 11.500 kilómetros de costas, donde podemos encontrar abundantes mariscos para nuestras dietas. Tenemos además el 40% de las abejas que existen en el mundo son mexicanas. Y además en reptiles somos el segundo después de Australia. Entonces imagínense ustedes la riqueza que tiene México como país natural. Es algo sensacional. Y eso ya de por sí, México es toda una inspiración. Como inspiración, pues los chefs la agarran en todos lados. Yo creo que una de las cosas más increíbles es viajar. Cuando uno viaja por México y descubre México a través de sus sabores, pues se inspira, se renueva. Yo digo que hasta nos oxigenamos, ¿verdad? Y creo que la inspiración definitivamente está en todo esto. Y está definitivamente también en la cultura que es México. Y yo creo que ahorita nos está tocando vivir un momento histórico en el que esta nueva generación de chefs y de mexicanos son esta generación de mexicanos que están haciendo un cambio en cuanto a la identidad y el sentimiento del país, porque nosotros sí nos sentimos muy orgullosos de México. A nosotros, a diferencia de quizás de otras generaciones que lo padre era lo francés o lo importado, a nosotros lo que nos interesa es ver grande a México, es ver grande a su gente, es verlos fortalecidos. Y por eso es algo que nos invita a la reflexión, porque ¿cómo es posible que siendo un país tan mega diverso vayamos a los hoteles 5 estrellas y las únicas frutas que nos dan es piña, papaya, sandía y melón? O sea, ¿qué pasó con la megadiversidad de nuestro país? ¿A dónde la dejamos? ¿Dónde están los zapotes? ¿Dónde están las guanábanas? ¿Dónde están las chirimoyas? O sea, ¿dónde está la riqueza que tenemos en México expuesta? Y por eso digo que hay que reflexionar, porque yo no entiendo cómo, si somos un país tan bendecido, no hemos podido ser capaces de apalancar el desarrollo de la nación a través de la gastronomía. Porque si para nosotros es importante un producto, bueno, pues entonces vamos a cuidar el río, ¿verdad?, que riega esas tierras para que ese producto se pueda dar. Si tenemos un ingrediente que se está perdiendo, bueno, pues haríamos estos esfuerzos por rescatarlo. Y en el tema de inspiración, pues también mucho de la inspiración nos las dan nuestras madres, ¿no? O nuestras abuelas. Creo que en la familia uno tiene esa increíble oportunidad de descubrir los sabores desde una muy temprana edad. Ayer estaba con otro colega chef que se llama Edgar Núñez en su restaurante y nos sirvió una ensalada de col de Bruselas y nos estaba explicando que esa ensalada lo inspiró en un platillo que le hacía su mamá. Entonces creo que hablando de inspiración, nuestras madres siempre juegan un papel fundamental, nuestras abuelas también, y creo que hoy en día nosotros ahora tenemos que ver cómo vamos a inspirar al mundo. Esa es una cuestión de reflexión importante que me gustaría dejarles como ejercicio para que se lo llevaran a sus casas y reflexionáramos juntos. Porque nosotros debemos de ser la antena para mandar ese mensaje al mundo de que nosotros podemos transformar nuestra realidad si así nos los proponemos. ¿Y cómo podemos transformar la realidad de un país que se siente derrotado? Pues primero que nada, no estamos derrotados, somos un gran país, tenemos una diversidad increíble y tenemos además gente muy valiosa mexicana que tenemos que reconocer. Tenemos que empezar por reconocer a todos esos héroes anónimos que se levantan todos los días para arar el campo, o a las señoras que cocinan en las calles, en los rincones de este hermoso país,
para que puedan alimentar a sus hijos, para que puedan seguir con una tradición, para que podamos seguir generando un desarrollo. Todos tenemos un granito de arena que poner, pero si empezamos por sentirnos orgullosos de lo que somos a través de nuestra comida. Entonces, por ejemplo, ahora que estuve en Vancouver, mi Pepe, haciendo un programa para el Discovery Channel, me contaron una historia que me conmovió. Uno de los camarones que crece en la bahía de Vancouver, antes llegaban los japoneses y los chinos y se lo exportaban y se lo llevaban a tierras allá de Asia para consumirlo. Entonces se unieron todos y dijeron: no más, este camarón es de aquí de Vancouver y si lo quiere consumir alguien, que venga a Vancouver. Entonces el camarón lo cuidan y al final en el año hacen un gran festival en donde todos los restaurantes de la ciudad, todos los hoteles están unidos y sirven en sus menús este camarón y se vuelve este gran festival del camarón. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la langosta de Baja California, por ejemplo? O grandes productos que ahora ya los mexicanos ni siquiera tenemos acceso a. Yo recuerdo esos banquetes que hacía mi madre como el que le sirvió a la reina Isabel con la langosta de Baja California, espectacular. Pues ahora ya no la puedes comprar, porque toda la producción ya está exportada a otros lugares. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo podemos empezar a sentirnos orgullosos de nuestras tierras, de nuestros productos, que eso es lo que va a dar identidad en nuestra cocina y es lo que nos va a fortalecer. Muchas gracias, Lalo. Permanentemente lleno, pero no menos exitoso y extraordinario de nivel fue el panorama, el programa académico. Si decíamos que el carrusel fue una delicia intelectual, además de gustativa, el programa académico fue un banquete intelectual. Por razones de nuestro trabajo en la organización no pude, como hubiera querido, estar en todas las conferencias, pero qué niveles. Esa mesa redonda de nuestros amigos del Pacífico Sudamericano, con un chileno, una peruana, dos colombianos, esa no fue una mesa redonda, un panel, esas fueron 4 conferencias magistrales. Y la presentación de Filipinas, notable, la doctora Santamaría de ese país, todo lo que aprendimos, hasta los que estamos metidos en estos temas, verdaderamente yo no paré de aprender y aprender y aprender. Bueno, ya no digo más porque podría seguirme. Una conferencia de un caballero británico que lo más importante es para mí que es un botón de muestra de cómo la cocina mexicana puede estar en países del primer mundo siendo admirada, gustada y defendida, porque es lo que ha hecho nuestro amigo Tom Parker Bowles en más de una ocasión. Bueno, les decía que estamos con cierta presión de tiempo. Fue notable el encuentro de empresarios restauranteros mexicoamericanos que están establecidos en Estados Unidos con productores mexicanos. Sabemos que el desarrollo de esa mesa fue muy importante y yo quisiera destacar algo. Yo sabía muy bien que la doctora Gloria López Morales es una mujer muy inteligente. Lo que no sabía es que también fuera pitoniza, porque a principios de este año, en enero, cuando diseñábamos el programa, Gloria se empeñó en que este tema era un tema fundamental, el de los restauranteros mexicoamericanos. Y bueno, sin haber sabido el desenlace electoral de Estados Unidos, esto cobra una vigencia que ya no podemos soltar el tema de aquí para adelante, absolutamente. Las artesanías fue una de las novedades del foro y los stands ahí están todavía, son extraordinarios. La verdad es que cuando vemos un metate y vemos el vínculo histórico con el nixtamal, que tiene varios miles de haberse inventado en Mesoamérica, lo que hoy es México, bueno, pues esos stands de artesanías de alguna forma parecen un museo. Destinos gastronómicos, absolutamente fue también una novedad muy importante. Yo nada más anotaría algo
que además es una idea que le he fusilado a la doctora López Morales, pero la he fusilado porque la comparto. Tenemos muchos destinos gastronómicos muy importantes, indiscutibles, pero casi no tenemos rutas gastronómicas. Porque una cosa son los destinos y otra es una ruta que implica una logística de hospedaje, de transportación, de buen servicio. Eso es lo que nos falta. Hay avances en la zona de Tequila, en Valle de Guadalupe, en Baja California, pero yo creo que ahí todavía tenemos mucho por hacer. Y bueno, los food trucks, me faltó tiempo para ir a peinarlos todos. Los menús se ven exquisitos, lo que anuncian, el área infantil, que también fue muy exitosa. Y solamente concluir haciéndoles ver que la participación en una u otra vertiente fue muy completa. Tuvimos 15 países de 3 continentes presentes en el foro. Tuvimos más de 2/3 de los estados de la República Mexicana presentes en el foro. Estimamos que han rebasado 3,000 personas los asistentes estos 4 días al foro. Y desde luego muy destacadamente los estudiantes, que es el público que más nos interesa. Perdónenme los adultos, los más grandes, pero ciertamente nuestro público objetivo son los jóvenes, absolutamente. Y concluyo mencionando la participación, apoyos importantísimos, sin los cuales no hubiera sido posible este foro, de la Secretaría de Cultura, todas estas del Gobierno Federal, la SAGARPA, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, bueno, y Relaciones Exteriores por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que fue lo que hizo posible el encuentro con los restauranteros mexicoamericanos. La Sedesol, Fonarte es parte de Sedesol, y desde luego el gobierno de la Ciudad de México. Sí señalaría yo que sería bueno ver en foros futuros una dependencia que está ausente y que es parte importante del fenómeno alimentario, que es la Secretaría de Salud. Muchas gracias.